Seguimos, son las 18:27, vamos a intentar a seguir. Y bueno, un Uruguay-Francia con 2 siglos de historia político-cultural de fondo. Dos siglos de historia común van a contemplar a las selecciones el viernes en cuartos de final del Mundial 2018 en Nizhny Novgorod. Ambos países han tejido una relación especial sobre un telón de fondo político, cultural y futbolístico. El punto de partida se sitúa a inicios del siglo XIX, cuando Francia es señalada como el primer país en reconocer la independencia de Uruguay, declarada en 1825 y consagrada en 1828, antes de intervenir para apoyar a Montevideo en la llamada Guerra Grande. Inspirándose en Francia, la nación charrúa separó a la Iglesia del Estado en 1917, una rareza en ese entonces en una Sudamérica muy católica, y calcó su código civil del código napoleónico. Numerosos dirigentes políticos se formaron en el liceo francés, denominado Jules Supervielle, en homenaje a uno de los 3 grandes poetas franceses nacido en Montevideo, junto con el conde de Lautréamont, Isidore Ducasse y Jules Laforgue. El francés fue el primer idioma extranjero obligatorio en la escuela secundaria hasta los años 1990. Además, Uruguay es uno de los raros países latinoamericanos miembro de la Organización Internacional de la Francofonía, como observador junto a Argentina y Costa Rica. De Laurent a Cavani, la poesía del balón también acercó a los dos pueblos. De entrada, con un hecho histórico en Montevideo, el atacante Lucien Laurent anotó el primer gol de la historia en una Copa del Mundo el 13 de julio de 1930. Francia le ganó 4-1 a México. Fue en el estadio de Pocitos, hoy destruido. No lejos del mítico Centenario, hoy una placa conmemorativa de aquella gesta ubicada en el lugar exacto del arco que hizo célebre al francés fallecido en 2005. Sobre las 4 estrellas que escriben orgullosos los uruguayos en su camiseta nacional, añadiendo los 2 oros olímpicos ganados antes de que se disputara el primer mundial. La primera alude al título de los Juegos de 1924 ganado en París. Por acuerdo entre la FIFA, que aún no organizaba su propio torneo, y el Comité Olímpico Internacional, el campeonato de fútbol de los Juegos en las ediciones del 1924 y 1928 fue considerado como mundial, disputándose con la reglamentación de la primera. Algunos grandes futbolistas
uruguayo han desplegado su magia en tierra gala. Desde Ido Maneiro en Lyon en los años 70 hasta Edison Cavani, quien recientemente se convirtió en el máximo artillero de la historia del Paris Saint-Germain. Otros jugadores también dejaron su huella en París, como el ex capitán de la Celeste, Diego Lugano, o el carrillero Cristian Cebolla Rodríguez, quien forma parte de la lista de 23 del maestro Tavares en Rusia 2018. Pero quien no recuerda el paso del elegante Enzo Francescoli a finales de la década de 1980 por tierra francesa en el Racing Club de París y Marsella. De hecho, se transformó en el ídolo del futuro ícono del fútbol francés, Zinedine Zidane, quien bautizó su primer hijo con el nombre de pila del príncipe Enzo en homenaje al charrúa. La cuadrilla uruguaya también dejó marca a fuego en Nancy, con Rubén Umpierre en 1978-1985, Carlos Curvelo 1971-1980 y luego su hijo Gastón entre 2000 y 2009. Y sobre todo Pablo Correa, quien ha militado y luego entrenado varias veces entre 1995 y 2017 a este club. Modelo francés Antoine Griezmann se encuentra un poco en esta confluencia. Ha desarrollado la garra charrúa desde su debut en la Real Sociedad gracias a su entrenador Martín Lazarte y su compañero Carlos Bueno, para después también compartir mate en el vestuario del Atlético Madrid con los centrales Diego Godín y José María Jiménez, sus rivales del viernes precisamente. Pero la influencia es ida y vuelta. El seleccionador uruguayo Oscar Tabaré había asistido al Mundial 1998 como miembro del grupo técnico de la FIFA y lo aprovechó para aprender e implementar ciertas enseñanzas en su tierra. Estaba en Burdeos y hablé con el entrenador de los juveniles sub-17 y de las selecciones femeninas. Recordaba en 2013, antes de un amistoso Uruguay-Francia que terminó con triunfo Uruguay 1-0. Me explicaron cómo se desarrolla la formación de jugadores en Francia, cómo siguen un mismo recorrido desde la infancia hasta la madurez. Aprendí muchas cosas. Tenían una tecnología que les permitía analizar al rival, algo que no conocíamos, añadió. Al regreso de un partido en Argelia en agosto de 2009, teníamos 11 horas de espera en tránsito en Francia y aprovechamos para visitar Clairefontaine, el Centro Nacional de la Federación Francesa, recuerda Tavares. En Copa del Mundo, ambas selecciones se cruzaron 3 veces, siempre en fase de grupos. 2-1 para la Celeste en 1966, 0-0 en 2002 y en 2010. El viernes se escribirá un capítulo más de esta larga historia
entre ambos países. 18:37, música y volvemos enseguida.